Alabamos al Cordero. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, esta noche. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que Él nos concede de poder acercarnos hasta su presencia y a la vez tener la bendición de compartir la palabra del Señor con cada una de sus vidas. Usted que está ahí en su casa, en su hogar, sea bienvenido. Le damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad, esta maravillosa bendición de poder, hermanos, tener una reflexión en la palabra del Señor y orar los unos por los otros. Si usted no ha enviado su petición, puede mandarla en este momento. Estaremos orando por usted para que Dios obre en cada una de nuestras vidas. Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. Usted que nos sintoniza en Estados Unidos, en Europa, en donde quiera que Dios le permita conectarse y ver este mensaje, le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Capítulo 20 del libro de los Hechos, vamos a continuar ahí. En la última intervención, el día lunes, nos quedamos hasta el versículo número 27. Donde Pablo decía que no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios a las personas de Asia, de Éfeso. Vamos a leer en el versículo número 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los hermanos o a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Oremos al Señor para que Él nos dé su buena palabra. Únase conmigo y pidámosle a Él misericordia, que Él nos hable. Padre, te damos gracias por lo grande de tu amor y de tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque apartaste la tempestad de nuestro país. Y tú mostraste una vez más, Señor, al mundo
que tú tienes el control, el dominio de la naturaleza, y que aunque gime a causa de el pecado del ser humano, y también aguardando la manifestación gloriosa de tus hijos, tú siempre, Señor, tienes misericordia y oyes el clamor de tu pueblo. Padre, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu amor y tu bondad. Pero te pedimos aún, Señor, por las personas de los otros países a donde ese huracán ha afectado, Señor, con tormentas. Te pedimos que guardes las vidas humanas. Ten misericordia, Señor. Envía tu ayuda, tu bendición, Señor, para esas naciones. Padre, en el nombre de Jesús, asimismo, Señor, te suplicamos que en la meditación de tu palabra, tú nos inspires, nos llenes con tu presencia, nos hables por medio de tu palabra. Háblanos, Dios, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ato toda fuerza del maligno y que tu presencia, Señor, llene e inunde cada corazón, cada vida, Padre. Para la gloria de tu nombre, salva al perdido, levanta al caído, sana al enfermo. Glorifica tu nombre, Señor. Háblanos por el nombre de Jesús. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, la porción que hemos leído nos presenta un tema que ya habíamos anunciado, y es el tema de que la iglesia le pertenece al Señor. Cuando el Señor en su gracia, en su misericordia, nos hace parte de su obra, de sus propósitos como servidores de Él, nosotros, hermanos, nunca llegamos a valorizar o a entender lo grande que es el precio de la iglesia, cuánto vale para el Señor y cuánto debería de valer para nosotros. Es decir, cómo nosotros deberíamos de estar conscientes del precio que la iglesia del Señor tiene y que la iglesia prácticamente es de Él, o sea, le pertenece a Él. Solamente con ese principio de saber que la iglesia le pertenece al Señor, sería más que suficiente, hermanos, para que pudiéramos nosotros servir al Señor con todo el corazón. Lamentablemente, hermanos, existe mucho descuido con respecto a esta verdad, de tal manera de que muchos hermanos se adueñan de la obra del Señor, descuidan la obra del Señor, y eso ha llevado, hermano, a cometer abusos dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermano, es importante que nosotros entendamos que la iglesia se pagó un alto precio por ella y que nosotros somos llamados a ser mayordomos de el Señor en el cuidado de la iglesia. Pablo, hermanos, estaba muy consciente de esa verdad. Por eso fue que él, cuando se va o se despide de la ciudad de Éfeso y de Asia, él dice: yo estoy limpio de la sangre de ustedes, de todos ustedes. Porque él había adquirido un compromiso serio, entendiendo que la iglesia no le pertenecía a él, sino que era del Señor, y que él tenía que cuidarla, apacentarla, darle todo lo mejor que ella se merecía. Escuché en una ocasión, en una prédica, a un hermano decir que la iglesia era, hermano, como aquella figura del buen samaritano, que había pasado un levita, un sumo sacerdote, y ninguno le hizo misericordia al samaritano, y entonces lo dejaron tirado, lo dejaron aventado, solamente se quedaron con sus privilegios. Probablemente habrán hecho un monólogo a sí mismo y hubieran llegado a sacar la conclusión de que no les convenía pues relacionarse con la vida de aquel hombre herido, y por último optaron mejor ignorarlo, pasar de lado y no ayudarle a aquel hombre necesitado.
Pero luego pasa aquel hombre samaritano, el buen samaritano, que se le llama buen samaritano porque fue el que accionó en bien del otro, que se cree que era un judío, y ahora tiene la oportunidad él de hacerle bien a esta persona, no importándole sus problemas políticos de nación que ellos tenían, ya que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero él hace a un lado sus conceptos, sus problemas, digamos, culturales o de nación, y él va a extender la mano. Él ve la necesidad y extiende la mano, lo pone en la cabalgadura, sana las heridas, lo lleva a un mesón y le dice al mesonero: aquí te dejo este hombre herido, cuídalo, protégelo, y si algo gastas, cuando yo vuelva te lo pagaré. En la explicación que daba este hermano, de que les estoy hablando, que le escuché esa predicación, me llamó la atención el hecho que él decía: el Señor viene como el buen samaritano nuestro. Y él viene, la diferencia es que él viene herido, él viene de la cruz. A él lo han crucificado, lo han bofeteado, le han puesto corona de espinas, han traspasado su costado. Pero él viene contento porque él trae su premio. Él ha ganado una iglesia. Él ha comprado una iglesia con su vida, con su sangre, con su muerte. Y él viene contento con aquella iglesia que ha ganado con sacrificio. Y ahora viene él y la entrega. En el caso del mesonero, representando a los ministros que estamos al frente de la obra del Señor, y le dice: aquí les traigo la iglesia que yo he comprado, la pongo en vuestras manos, sírvanle, cuídenla, ámenla, protéjanla, y si algo gastan en ella, pues cuando yo vuelva les voy a pagar. Entonces me llamó la atención esa analogía, de esa figura, porque es una realidad, y es lo que Pablo aquí nos está presentando. Pablo estaba preocupado porque ahora él, que conoce el comportamiento a lo largo de su trayectoria, de su ministerio, y todos los, voy a decir, tropiezos y problemas difíciles que ha pasado con los judíos, él ha logrado entender que no todo dentro de la iglesia es oro puro, que no todos los que se dicen ser judíos son judíos, y no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos, y no todos los que dicen que valorizan la iglesia la valorizan y la cuidan, sino que más bien están esperando una oportunidad para sacar su verdadera naturaleza de lo que son. Entonces vemos acá que dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros. Cuando uno, hermano, tiene conciencia de que la iglesia es del Señor, para poder cuidar de la iglesia, primero hay que cuidarnos a nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, a los que te oigan. Es decir, ser ministro del evangelio no solamente ser un proclamador de la palabra, sino que uno tiene que ser un receptor de la misma y un aplicador de la misma a su propia vida, porque de esa manera se está teniendo cuidado de lo que uno es, para que el mensaje tenga el respaldo que debe de tener a la hora de presentarlo. Si hay mucho mensaje que no pega, que no impacta la vida de las personas, y que muchas veces aún se percibe como cierta inseguridad en los predicadores, es por esta razón, porque las personas no tienen cuidado de sí mismos, no han cuidado de su vida personal, y entonces al no cuidar de su vida personal, ellos pueden llegar a abrigar dentro de su ser, dentro de su vida,
elementos que no contribuirán para poder ver la salud y el crecimiento de la iglesia. Al contrario, irá en detrimento y va a ir destruyendo la iglesia del Señor, la obra de Dios, y entonces no habrá satisfacción en lo que se hace. Pablo estaba consciente de eso. Ahora, lo primero que Pablo les recomienda es que deben de velar por ellos mismos. Mirad por vosotros. Es decir, tengan cuidado de ustedes mismos. Mirad por vosotros, dice. Y luego agrega, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por servidores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, que el ministerio, el llamado al servicio de la obra del Señor, con las características que Pablo presentó en todo su ministerio, se logran solamente cuando se está consciente que hay que tener cuidado de uno mismo, que hay que saber que la iglesia la compró el Señor y que también, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos ha llamado para proclamar las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra. Si no es el Espíritu el que nos llama, si es el hombre el que nos coloca en una posición, entonces vamos a perder de vista todos estos elementos. Pero cuando es el Espíritu Santo el que nos llama a esta gran comisión, Él mismo nos va acoplando, nos va capacitando, nos va dando la sabiduría. No estoy anulando la responsabilidad que cada uno debe de tener. Si uno no tiene capacidad de pagar una universidad, un instituto, pues uno puede ser autodidacta, invertir en herramientas que le van a permitir a uno tener un mayor conocimiento de la palabra del Señor, y no hay que estimar o escatimar esfuerzos económicos para lograr eso. Vale la pena hacerlo si uno está consciente que quiere servir de la mejor manera a la iglesia del Señor. Si uno está consciente que si el Señor pagó un alto precio para ganar esa iglesia, uno debe de esforzarse y luchar por darle lo mejor a la iglesia del Señor. Entonces Pablo dice, es el Espíritu Santo el que los puso por servidores para apacentar, no para apacentarse de la iglesia, que es lo que la mayoría hace, apacentarse, lucrarse. Y mientras están recibiendo un beneficio alto, de beneficio para su vida personal, ellos están haciendo la obra del Señor, y si les falta eso, ya no lo hacen. Porque no es el Espíritu de Dios el que los ha llamado, sino que lo hacen por motivaciones económicas, por fama, por sobresalir, porque la gente los reconozca, pero no porque verdaderamente haya un interés nato, o voy a decir un interés puro hacia la obra del Señor. Por eso es que la mayoría de ministros no tienen el carácter de Pablo, ni mucho menos del Señor. Que Pablo podía descender hasta las casas, ir a sentarse a comer con los hermanos. Y como aquí va a agregar otro elemento, sentarse a ponerse a trabajar de tú a tú con él. ¿Cuándo vamos a ver un ministro así? Un ministro que realmente se ponga en el mismo nivel de los demás hermanos, que sienta el calor, que sienta la fatiga que los hermanos sienten. Eso, hermano, ya no se ve. ¿Por qué no se ve? Simple y sencillamente porque se ha perdido de vista el hecho, este punto importante, que la iglesia le pertenece al Señor, que se debe tener cuidado de uno mismo, y que también hemos sido llamados, no puestos, sino llamados por el Espíritu Santo a este ministerio para apacentar, no para apacentarnos, sino para apacentar la iglesia del Señor. La figura que se toma es la del pastor que apacienta a los corderos y las ovejas y las lleva por las montañas, las lleva por arroyos de agua frescas, cristalinas, para que las ovejas y los corderos crezcan saludables. De igual manera, el pastor debe tener ese cuidado, pero agrega un punto importante, y es el precio que el Señor pagó por su iglesia. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Nosotros servimos a la iglesia que el Señor compró. El Señor ganó la iglesia con su propia sangre. La compró, pagó un alto precio por ella. Por lo tanto, ahora Él demanda que lo que nosotros hagamos por esa iglesia, lo hagamos de todo corazón. Si tú eres líder, si eres supervisor, si eres anfitrión, si eres pastor, si eres obrero, haz la obra de Dios con todo el corazón. No te quejes, no reniegues. Y si te fatigas, Dios te dará fuerza para que lo hagas con mayor esmero y con mayor dedicación. Pero nunca reniegues de la obra del Señor, ni mucho menos abandones la obra del Señor. Porque hay gente que deja abandonada y tirada la obra del Señor como que si fuera cualquier cosa. Hay alguien la va a seguir. Pablo, antes de retirarse de Asia, había dejado a varias personas. Ahí menciona a Gayo, ahí menciona a Segundo, ahí menciona a Timoteo, menciona a Tíquico, menciona a Trófimo. A todas estas personas Él las preparó para que la obra de Dios continuara, para que la obra de Dios siguiera adelante, no se detuviera por nada, porque Él amaba la obra y Él sabía que el Señor la había ganado con su propia sangre. Ahora Él le va a encomendar la obra del Señor en Asia a estos hermanos, pero les advierte los peligros a los que se enfrenta la iglesia. Y qué triste lo que Pablo va a decir, porque Pablo ahora señala en el versículo número 29, después de mostrar que la iglesia pertenece al Señor, después de mostrar que se debe tener un cuidado personal de uno mismo para servirle mejor al Señor, habiendo sido llamados por su Espíritu, ahora dice el versículo número 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice que tremendo. Dice que tanto de afuera como de adentro la iglesia iba a tener ataques tremendos. Y dice acá que los de adentro serían personas que hablarían palabras o cosas perversas para arrastrar a los discípulos, a las personas que habían sido capacitadas por Pablo. Pretenderían arrastrarlos. ¿Para qué? Arrastrarlos acá. Acá dice, para hacer negocio de ellos. Para arrastrar así a los discípulos y hacer negocio de ellos. Entonces no iban a perdonar el rebaño, no iban a tener compasión de las ovejas, no iban a entender que el Señor es el dueño de la obra, se iban a adueñar de ella y la iban a tratar de destruir hablando cosas perversas contra los discípulos del Señor. Fíjese qué tremendo, hermano, no perdonarían al rebaño, tratarían de destruirlo. Y por eso dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, los enemigos de la iglesia saldrían de la misma iglesia. Y siempre ha sido así. Si usted nota la historia del cristianismo, siempre los enemigos de la iglesia, la gente que más daño le ha hecho a la iglesia, un día estuvieron en una banca, estuvieron en una silla, escuchando la palabra, estudiaron la Biblia y de repente salieron con cosas. ¿Por qué? Porque no habían entendido los elementos que ya mencioné arriba. Primero, entender que la iglesia es del Señor. Segundo, no tuvieron cuidado de ellos mismos, se dejaron cargar por la avaricia, por la codicia y por muchos elementos, la fama, las mujeres, el amor al dinero y tantas cosas que los echaron a perder, les afectaron y terminaron siendo enemigos de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque de ahí mismo, de adentro, habían, hermano, estado, pero de ahí salieron. Y por eso Pablo dice, acuérdense que yo a cada uno, o sea, personalizó el cuidado de los cristianos, personalizó el cuidado de los discípulos para que ellos estuvieran firmes. Y le dice, por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas
a cada uno. Es decir, me he preocupado por cada uno de ustedes como buen pastor. Les he dedicado tiempo y lo he hecho con el corazón en la mano. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que tremendo. Pablo sabía que efectivamente si los enemigos salían de dentro de la misma iglesia y vendrían de afuera como lobos rapaces a querer, hermanos, dañar la obra del Señor, tratar de hacer negocio de ella, afectar a los discípulos, a la gente que está firme, Pablo dice aquí lo único que no va a perecer y que es permanente es Dios y su palabra. Dios y su palabra. Por eso es que nosotros los ministros debemos de llevar a las personas a que las personas amen a Dios y amen su palabra. No voy a decir que no nos amen a nosotros. Hay gente que lo aprecia a uno, hay gente que lo aborrece, pero eso sale sobrando. Lo importante es que amen a Dios y a su palabra. Es decir, no estoy diciendo que gente va a estar llena de odio, odiándonos a nosotros y amando a Dios. No me estoy refiriendo a los reconocimientos que muchas veces las personas, los ministros esperan para poder ver si la gente los acepta o no los acepta. No, no se trata de eso. Hay que llevar a las personas que acepten a Dios, que amen a Dios sobre todas las cosas y que amen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que puede sobreedificar, puede sostener en los momentos de confusión, en los momentos de crisis espiritual de los ministros. Solo la palabra de Dios puede sostener, solo la presencia de Dios puede sostener y edificar la iglesia. De lo contrario, hermano, la iglesia va a estar sobre arena movediza, sobre bases muy frágiles. Cuando se fundamenta en un hombre, hay gente, hermano, que llega hasta idolatrar a los ministros, a idolatrarlos de tal manera que dicen, si el pastor nos da, entonces la iglesia se desvanece, la iglesia se destruye. No, no es así. El único que dijo esas palabras fue el Señor cuando dijo, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Pero él porque es el pastor de los pastores. Pero de ahí después del Señor, hermano, todos los ministros somos, hermano, personas que hoy estamos y mañana podemos no estar. Por muchas razones. Dios quiera que sea, hermano, solamente porque nos muramos y que por eso pues realmente ya no podemos seguir. El Señor nos llamó a su presencia y no sea por cuestiones de pecado o porque, hermano, hayan otros intereses en nuestra vida, sino porque realmente nosotros, hermanos, llegamos al momento, como Pablo, que había llegado al momento que Dios lo había llamado. Y él dice, quiero terminar mi carrera con gozo. Y cuando él escribe a Timoteo, dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Solo me espera que Dios me corone. Entonces, eso debe ser lo importante en cada ministro del evangelio. Llevar a las personas a una conciencia de que de quien ellos más necesitan es de Dios y de su palabra. Hay que darle la palabra del Señor a la gente. Hay que llevar a la gente a sentir su presencia, sentir sus caricias, que las personas tengan un verdadero encuentro. No estoy hablando de encuentros locos como se han inventado. Me estoy refiriendo a que la gente tenga verdaderamente experiencias con Dios, que ame a Dios, que respete a Dios y que respete su palabra. Porque si las personas aprenden a respetar a los hombres, pero no respetan la palabra de Dios, ni mucho menos a Dios, entonces serán personas frágiles, serán personas capaces de hacer cualquier locura dentro de la misma iglesia. Y por eso Pablo le dice, cuídense, porque en medio de ustedes, de ahí, tanto de afuera como de adentro, va a haber ataque a la iglesia del Señor. Por otra parte, qué lindo lo que Pablo dice en el versículo 10, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es decir, él trató la manera de mantenerse al margen. Si Dios bendecía a los demás, gloria a Dios porque Dios los bendijo. Gloria a Dios por la casa que le dio el hermano. Gloria a Dios por el carro que le dio el hermano. Gloria a Dios por el trabajo, la empresa, todo lo que Dios le ha dado. Bendito sea Dios por eso. Pero no cargarse, decir, ¿y por qué no lo tengo yo? Porque el nuevo evangelio de este tiempo es, si otros tienen, ¿por qué no lo tienes tú? Tú
tenerlo. Debes de poseer todo lo que Dios le ha dado a aquel. También tú lo puedes tener. Lo puedes tener si Dios te lo da. Si Dios te lo concede, si Dios sabe que realmente lo necesitas. Si no es así, caerás en codicias perversas. Caerás en envidias. Y por eso Pablo dice acá, miren, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Nunca vieron a Pablo diciendo, yo quisiera tener la casa, la mansión que aquel hermano tiene. Yo que soy el siervo de Dios, que soy el gran apóstol y yo necesito, yo debo de tener todo eso. No. Pablo dice, yo no he codiciado nada. Y dice acá, mire cómo él se protegía. Cómo él se guardaba, que dice el versículo 34, antes vosotros sabéis, es decir, la gente podía testificar que lo que Pablo está diciendo era verdad. Ellos lo sabían. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, oiga, no solamente a él, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Yo he trabajado, dice, para mí y para ayudar a los hermanos. ¡Qué visión, hermano! Eso es conciencia social de un ministro. Aquel que está dispuesto a compartir de lo de él, su vida, su ministerio, su esfuerzo con otros. No está pensando en él mismo. No está pensando en beneficios personales. Siempre está pensando en la colectividad. Qué tremendo es que hay ministros que saben que otros están mal económicamente, problemas espirituales, emocionales, a veces hasta morales, y no tienen cuidado de ellos, no se interesan por ellos. Pablo no era así. Pablo dice, lo que para mí ha sido necesario, lo que yo he necesitado, estas manos me han servido para mí y para el grupo que trabaja conmigo. Él velaba por el bienestar de los demás. Si él estaba bien, quería que los demás estuvieran bien. No como dijo alguien, primero mis dientes, después mis parientes. No, él tenía cuidado de que la colectividad, esa es conciencia social. Cuando el ministro sabe que, hermano, tanta necesidad tiene él, necesidad tiene el otro, y tanto Dios te bendice a ti para que bendigas a los demás. Si tú te sientes feliz porque Dios te bendice a ti y no bendice a los demás, estás mal delante de Dios. Estamos mal delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, aquí va a dar el principio por el cual Pablo se regía para hacer eso. Mire cómo lo señala. Nunca Pablo hizo algo que no estuviera fundamentado en la palabra de Dios. Porque todo lo que no está fundamentado en la palabra de Dios lleva al orgullo a la persona. Lleva a la falsa, voy a decir, grandeza de los hombres. Y la gente hace creer a los hombres, a los ministros que son grandes, muchas veces por las posesiones materiales que tienen. Y si no tienen posesiones materiales, están en pecado. Probablemente Dios no los bendice. Ese es el pensamiento humano. Pero ahora vemos a Pablo y como él mismo él dice, yo para todo estoy preparado. Sé tener abundantemente y sé también pasar escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, él había aprendido ese principio, pero ¿de dónde? Dice acá en la parte final, versículo número 35, o sea, la parte final, pero voy a leerlo todo. Dice, después de que dice, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, o sea, así como él lo hacía, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dice o que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué movía a Pablo a ser como él era? A trabajar y ayudar a los hermanos, a la bendición compartirla con los necesitados. ¿Qué lo llevaba a Pablo a transmitir eso a los otros hermanos? Lo que él había aprendido en la palabra. Y si usted ve, aquí no está mencionando gobiernos. Aquí Pablo no está mencionando a Roma. No está presentando a un político. No, Pablo está hablando de él. Y está hablando de la, voy a decir, conciencia social que los hermanos deben de tener por su prójimo. Porque cuando estamos esperanzados a que el gobierno haga las cosas, a que la alcaldía, que todos hagan las cosas y que unos velen, o sea, la parte social, o sea, la gente, las autoridades, velen por las necesidades espirituales o de
de la iglesia, estamos mal, muy mal. Pablo dice acá, no menciona absolutamente nada al gobierno. Él dice acá que, se lo voy a leer otra vez más. Versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así como él lo hacía, se debe ayudar a los necesitados. ¿Tienes necesitados? Pero yo trabajo para mí y mi familia. ¿Y qué tal si Dios te bendice más de lo que tú necesitas? ¿Para qué será? No será para que porque Dios te quiere usar como mayordomo para ayudar a los demás, a los necesitados. Eso es lo que Pablo está presentando ahí, que de la manera como se trabaja y Dios bendice, dice, para ayudar a los necesitados. Y recuerden, dice, las palabras del Señor, háganlo en base a las palabras, no a lo que yo les estoy diciendo, sino a lo que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, ese es el principio que nos debe de mover. No si otros los hacen, no si los políticos lo hacen, no si el presidente lo hace. Tú, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuántas bolsas has repartido antes que el gobierno? ¿Cuántas bendiciones has dado a tu prójimo antes que el gobierno? Porque uno puede criticar al gobierno y decir muchas cosas, criticar a los políticos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por la iglesia, por nuestra gente? ¿Cómo le estamos ayudando a nuestra gente? ¿Será que estamos velando por intereses materiales, personales? Y no meramente por lo que Pablo está señalando acá, que son a las personas. La iglesia es las personas. Siempre se ha dicho, la iglesia no es un local, la iglesia no es un auditorio, la iglesia es cada persona, cada individuo. Y Pablo así lo concebía, por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y si yo trabajo y Dios me bendice, es para ayudar a los necesitados. El grupo de trabajo que tengo, ¿cómo habrán sido esos hermanos con Pablo? ¿Cómo habrán visto al hombre de Dios? Ayudándoles a ellos, trabajando para ellos. ¡Qué impacto más glorioso! Porque uno a veces puede tener discurso social y hablar mucho y decir esto y lo otro. Pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Y la iglesia colectivamente qué hace? ¿Qué hacemos por la gente? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? En base a que es más bienaventurado dar que recibir. La mayoría le gusta recibir, pero no dar. Pero es más bienaventurado, es más dichoso el que da que el que recibe. Dice más el versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oiga esto, hermano, con esto finalizo. Cuando el ministro, cuando los servidores, entendemos que la iglesia le pertenece al Señor y le servimos con todo el corazón, con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestro esfuerzo, con nuestras finanzas, con todo lo que Dios nos da, y visitamos a las personas y atendemos sus necesidades. Ese es el verdadero liderazgo. Ese es el liderazgo bíblico. No como los liderazgos que tenemos ahora. Liderazgo bíblico. Jesús, Dios, Él estaba en su trono de gloria. Él bien pudo haber dicho desde allá, hey, los amo, pero ¿de qué nos hubiera servido eso? Pero Él dijo, les amo y ahí voy a acercarme a ustedes. Tendré acercamiento a ustedes. Enviaré a mi hijo y hará su tabernáculo, su habitación en medio de ustedes, y tocará al enfermo y dará de comer al hambriento, dará de beber al sediento, va a sanar al leproso, resucitará a los muertos. Dios se acercó y vimos su gloria. Vino a este mundo, pero ahora los servidores están aislados, con placas, con uniformes, con sacos, con púlpitos de lujo, pero apartados de la gente. Son los hombres intocables, son los hombres que solo tienen discurso, pero no bajan. Y por eso, así como llegan, así se van, y la gente ni los extraña. Pero a Pablo no podía ser así. Pablo, la gente se tira a su cuello y lo besa, no porque, hermano, él fuera un hombre famoso,
en el sentido como lo vemos ahora. No, por el acercamiento, por la palabra, por el esmero, la dedicación, la entrega que él había tenido a la iglesia del Señor. Ese ministerio vale mucho. Ese ministerio llega a ser querido. Ese liderazgo llega a ser valorizado, llega a ser apreciado por la gente. Pero, hermano, ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? La iglesia le pertenece al Señor. No es suya, no es mía, es del Señor. Cuidémosla, apacentémosla, ayudemos al necesitado. Oremos por el enfermo. ¿O vas a esperar hasta que el gobierno diga, ahora ya se puede poner las manos sobre los enfermos? Vas a ir a orar por ellos. Cuando Dios mismo te ha dicho que lo hagas, vas a esperar que un hombre te diga que lo vayas a hacer. Cuando Dios mismo te ha dicho, pon las manos, si crees en mí, pondrás las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y Pablo dice que él poniendo las manos sobre las personas que habían creído, recibían el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Esperar que el hombre te active para hacerlo, o vivirás con una conciencia plena de que la iglesia es del Señor y Dios nos ha puesto como ministros para apacentar, para proteger, para acercarnos a la iglesia, para ayudar al necesitado, para orar por el enfermo, para extenderle la mano a aquel que la necesita. Eso es tener conciencia de que la iglesia le pertenece al Señor. Si no somos capaces de hacer eso, hermano, entonces no tenemos conciencia de qué es la iglesia. La veremos solamente como un auditorio, un local, donde usted va, se pone un uniforme, llega, pero quizás ni saludó a una persona, ni abrazó a una persona, ni tan siquiera le dijo Dios le bendiga a una persona. ¿Por qué? Porque no está consciente que es la iglesia del Señor. Pero el que está consciente de lo que es la iglesia del Señor, ese va a las comunidades, ese va a las colonias. No importa que llueva, no importa que digan que viene huracán. Mires, se fue el huracán. No me vaya a decir usted que hubo un gobierno sobrenatural, poderoso, humano, que lo hizo. No, fue la poderosa mano de Dios la que apaciguó la tormenta. Él es el que las permite y Él es el que las quita. Pero el ser humano debe entender que es el Señor el que le pertenece a la iglesia y Él es el que la cuida y Él nos ha dejado como mayordomos para cuidar su iglesia. Sírvale con todo el corazón, sirvámosle con todo el corazón. Si todavía no has tomado tu célula como líder, como supervisor o como pastor, estás ahí arrinconado, levántate. Ve a tu gente, háblale. Y quizás diga, ¿y si me muero, hermano? Y no, de todas maneras nos vamos a morir, pues. No te estoy diciendo que salgas sin mascarilla. No, guarda las precauciones. Pero no es ni una mascarilla ni el alcohol gel el que te va a proteger. Es Dios, con su poderosa mano, el que te va a proteger de huracanes, de virus, de terremotos, de lo que sea. Dios te va a librar, de falsos hermanos, de todo te va a librar si le sirves al Señor, consciente que la iglesia es del Señor. Él la compró con su preciosa sangre. Ve al Señor que te dice, hijo, líder, supervisor, pastor, aquí vengo. He comprado una iglesia linda, la he comprado con mi sangre. Te la pongo en tus manos, cuídala, protégela. Y si algo gastas, yo te voy a pagar. Te voy a pagar 100 veces más acá. Y cuando te mueras, te pago más otra vez. Te doy vida eterna. Así que no te preocupes. Sírvele a la iglesia. Entrégate al Señor. Ama a Dios. Ama su palabra. Y Él guardará tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu iglesia, Señor. La iglesia que tú compraste con tu sangre bendita. Señor amado, si ahora hay una iglesia preciosa, es porque tú, Señor, la compraste con tu sacrificio. Y la has puesto en nuestras manos para que la apacentemos, para que la cuidemos, para que la protejamos. Dios amado, en el nombre de Jesús, quita, Señor, todo espíritu de infidelidad en el servicio de tu obra. Dios mío, quita toda tibieza, toda frialdad, Señor amado, en el servicio de tu obra.
Permite, Dios, que tus siervos, tus ministros, tus discípulos, seamos encendidos en la verdad de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe fortaleza esta noche. Si te has sentido débil, si no has tenido ánimos para levantarte, levántate esta noche. Levántate, ponte de rodillas y dile: Señor, aquí estoy. Mañana iré a hacer la obra. El sábado iré a hacer la obra. Señor, predicaré tu palabra. Ganaré almas para ti. Anunciaré tu verdad. Hablaré con seguridad. Me entregaré más de lleno a ti, Señor. Haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso con su palabra y Él te honrará, Él te bendecirá, Él te cuidará, Él te sanará, Él hará muchas maravillas en tu vida. Si no eres parte de la iglesia del Señor, ábrele tu corazón al Señor y repite esta noche: Señor y Padre, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Señor, te entrego mi vida. Creo que enviaste a Jesús. Jesús, creo que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados. Hazme parte de tu iglesia. Cómprame. Señor, tú me has comprado con tu sangre. Y ahora, Señor, que soy parte de tu iglesia por tu perdón, por creer en ti, te doy gracias. Perdóname, cámbiame, transfórmame y hazme un discípulo tuyo. Señor, aquellos que se reconcilian, perdónalos. Señor, cámbialos, transfórmalos. En el nombre de Jesús, dales una segunda oportunidad. Avívalos en tu fuego. Espíritu Santo, llénalos, ministralos. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Señor. Haz una obra poderosa. Haz una obra gloriosa, Espíritu Santo, en cada vida, en cada corazón. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, obra milagros y maravillas, Dios. Obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe el perdón, recibe la salvación, recibe la victoria. Aquellos que están, Señor, sin servirte, que ahora se levanten para servirte. Motívalos, perdónalos por haberse, Señor, alejado, acomodado. Y ahora dales fuerzas para seguir adelante. Dales ánimo para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te suplico en una manera especial por los que están enfermos. Dios mío, sana. Dios mío, obra poderosamente. Glorifícate. Protege, Señor, a los hijos de mi hermana Elisa Hernández. Obra, Señor, cubre sus hijos con tu poder. Cúbrelos con tu sangre, mi Jesús. Aparta todo peligro. Aparta todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Sana, Dios mío, a mi hermano William Madera. Llega, Señor, hasta Florida, hasta Boca de Ratón, Señor. Glorifícate. Sana a tu siervo. Sánale sus pies. En el nombre poderoso de Cristo. Por tus llagas fuimos curados. Recibe, hermano, recibe salud en esta noche. En el nombre de Jesús, te pedimos por Silvia Ardón, Señor. Señor, sana su hombro. Quita todo dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por tus llagas hemos sido curados. Sana a tu hija para la gloria de tu nombre. Obra poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Sana a mi hermana Rosa María, Señor, su corazón. Glorifícate. Destapa sus arterias. Obra, Señor amado, en ese corazón. Que funcione a la perfección para la gloria de tu bendito y santo nombre. Obra, Dios mío, en aquellos que están contagiados con el COVID-19. Señor, sácalos en victoria de esos hospitales. Sánalos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Todos los que están, Señor, en situación crítica. Señor, en el nombre de Jesús, sánales. Por tus llagas hemos sido curados. Obra milagros. Obra maravillas. Aquellos que están ingresados, Señor, en hospitales, en cuidados intensivos, sácalos en victoria. Sánalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo,
frena los contagios, que desaparezca ese virus, Señor, que así como vino vaya desapareciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor, y permite, Señor, que tu iglesia, Señor amado, siga orando por los enfermos para que sean sanados, para que sean liberados de la muerte, librados de toda enfermedad. Sana todo cáncer, donde quiera que esté alojado, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo. Sana toda diabetes, sana toda artritis, sana todo problema en la vista, en los bronquios, en los pulmones. En el nombre de Jesús, reciba sanidad. Reciba ahí donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo. En el nombre de Jesús, ahí en ese hospital, reciba el toque de la mano del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, pongo en tus manos, Señor amado, las naciones. Señor amado, las naciones de Centroamérica, donde ese huracán ha estado pasando. Señor, bendícelas. Bendice sus economías. Guarda la integridad, Señor, de las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor, en Guatemala, Honduras, en Belice, en Nicaragua, en México, en Sudamérica. Glorifícate, Señor amado. Obra poderosamente. Obra en México, Dios mío. Obra en los Estados Unidos. Glorifica tu nombre, Señor. Haz una obra gloriosa, Señor, en las naciones europeas, asiáticas. Obra, Señor. Obra con poder en el nombre de Cristo Jesús. Pongo en tus manos los 262 municipios de esta nación, sus 14 departamentos, cada colonia, cada comunidad. Cúbrela con tu poder. Permite que tu palabra corra, que tu palabra fluya y que millones de almas, Señor, te conozcan, sigan llegando a tus pies para la gloria de tu nombre, Señor. Señor amado, ilumina las autoridades para que ellos aprendan a confiar en ti, a depender de ti, Señor. Elimina toda corrupción, toda envidia, todo odio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, obra, Señor, en su presidente, obra en su gabinete de gobierno, obra, Señor, en los 3 poderes del Estado, legislativo. Señor amado, glorifícate en el judicial, obra poderosamente para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido por cada vida, Señor, que se conecta cada noche para, Señor, meditar tu palabra, para, Señor, amado, escudriñar tu bendita palabra. Bendícelos, bendice sus economías, bendice sus finanzas, sus hogares, bendícelos con salud, guárdalos, protégelos, bendice sus empresas, sus negocios, cúbrelos con tu poder. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Haz una obra gloriosa, Señor, y que una vez más el mundo pueda ver que una nación que confía en ti, Señor, tú la guardas y la bendices. Padre, en el nombre de Jesús, hemos orado, por quien te damos muchas gracias. Bendice todas las vidas que en diferido van a ver este video, este mensaje. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Que todas las personas, Señor, con quienes lo compartan sean bendecidas. Para la gloria de tu nombre, gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Damos, hermanos, gracias al Señor por su don inefable, su gracia infinita. Quiero, hermanos, agradecerles sus oraciones. Oren siempre, hermanos, por los ministros del Evangelio, para que el Señor siga dando su buena palabra, que Él siga bendiciendo su iglesia en gran manera. Hermanos, pasen feliz noche, compartan la palabra, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos, si Dios permite, el día de mañana con nuestra próxima presentación. Ahí vamos a estar anunciando el tema, así es que Dios me los bendiga a todos.